¿Qué tal? Estamos en ¿Qué creen los que creen? Hoy tenemos un invitado especial que es Daniel Arroyo, director de Banco Provincia, un hombre muy conocedor del tema social porque fue ministro de provincia. Bueno, Daniel, el tema de hoy va justamente ese, el tema social. En primer lugar, ¿cómo ves esta situación de transición? Por lo menos así se plantea periodísticamente, que es un momento de transición, pero da la sensación que el tema social está complicado, ¿no es cierto? A mí me parece que sí. Yo creo que se están dando como tres cuestiones todas juntas. Por un lado, la inflación. Primero crecieron mucho el tema de los alimentos, después el transporte, después las tarifas. Eso ha complicado mucho. En segundo lugar, el parate de la construcción, que es el parate de las changas. La Argentina es un país de complemento. El que tiene un plan social, además hace changa. El remisero, además hace otra cosa. Cuando se para la construcción hay más pobreza y eso es lo que ha pasado. Y en tercer lugar, los despidos en el sector público, en el sector privado. Todo eso junto ha complicado objetivamente la situación social. El gobierno ha encarado políticas para paliarlo, como extender la asignación por hijo, o subir el seguro de desempleo, o devolver el IVA a la canasta básica de alimentos, pero verdaderamente había una pérdida de ingresos de los sectores más pobres, un aumento de la pobreza y más dificultades. Y esto que se suele decir, ¿no?, de que dentro de un tiempo, cuando mejore la economía argentina, lo social va a mejorar, ahí estaría la famosa teoría del derrame, que Francisco ha dicho que no es cierta, ¿no es cierto? Pero, sin lugar a dudas, una mejora de economía normalmente trae aparejado una mejora en lo social. ¿Vos lo ves así? Una mejora de la economía va a ayudar a lo social, pero en la Argentina no hay derrame porque lo que genera actividad económica no genera trabajo. Suponiendo que efectivamente hay inversiones y buenas inversiones van a ser para soja, para minería, para el sector financiero. Y el trabajo está en la construcción, en el textil, en el turismo, en el metal mecánico. No es automático la Argentina. La Argentina puede crecer el Producto Bruto Interno, puede haber inversiones, puede andar todo muy bien, pero igual va a haber 34% de pobreza si no se generan si el Estado no interviene en estas cadenas productivas. En ese sentido, de lo que se plantea para adelante, lo que yo le tengo más expectativa es a la obra pública. Si hay obra pública masiva, va a haber una reducción de la pobreza, pero no apostaría a que lo económico acomoda a lo social, porque son dos realidades distintas. La Argentina, lo que genera actividad económica no genera trabajo para los sectores pobres. Después le voy a pasar la palabra a Pablo, pero me gustaría terminar un poquito con esta dimensión, ¿no? Es decir, en estos últimos años, de hecho, desde el 2001, que empezó la pobreza en serio en la Argentina, es un núcleo duro de pobreza. Y ese núcleo duro está formado por gente que no sabe trabajar. Y entonces, ¿cómo se pasa de los subsidios al trabajo, por decir así, ¿no es cierto? ¿Cómo se pasa esa transición cuando hay tanta gente que no sabe trabajar, ¿no? Mucha gente que no sabe trabajar y que es tercera generación de exclusión. Alguien que es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. La Argentina es una pobreza estructural, no es una pobreza de momento, no es que paró una fábrica o algún problema económico, sino que viene de varias generaciones. Para mí, la única forma de ir vinculando, pasando de subsidios a trabajo, tiene que ver primero con acompañar a las personas. Yo creo que hay que armar una red de 20.000 tutores en Argentina, con el cura, con el técnico de club de barrio, con el pastor, con la maestra, con los que tienen credibilidad, entrar a las casas 3 veces por semana, vincular con la escuela, con el trabajo. Hay que empezar a armar, hay que entrar y acompañar. El Estado ha transferido mucho dinero en los últimos años, ha habido más política social, pero no hubo acompañamiento. Yo creo que primero hay que armar una red para armar este método, para vincular. Y después hay que dar mucho incentivo a los que toman a jóvenes como primer empleo, a los que quieren desarrollar alguna actividad, un emprendimiento, un oficio, una actividad, hay que dar mucho incentivo. Pero para mí la clave es armar una red de 20.000 tutores, ir casa por casa e incentivar y permitir las dos cosas, que el que tiene un plan social, si toma un trabajo, tome el trabajo y se mantenga en el plan social un tiempo, que tenga como un sobresueldo para ir armando este puente.
Yo creo que esa es un poco la clave de ir pasando del mundo del subsidio al mundo del trabajo. La gente quiere trabajar en Argentina, quiere que le vaya mejor, quiere tener autonomía, no quiere depender de nadie, pero siempre entiende que el plan social es lo seguro, que lo del Estado es seguro, entonces solo va a ir haciendo otra cosa si ve que lo puede mantener, si ve que puede durante un tiempo plantear ambas cosas. Que alguien se corra de un plan para tomar un trabajo solo, no lo va a ver porque siente que se puede quedar sin uno y sin la otra. Sí, es el huevo de la gallina, ¿no es cierto? ¿Por dónde se empieza? Nosotros acá venimos tratando muchas veces el tema social porque es inescindible del ser iglesia, ¿no es cierto? Vos recién contabas esto de la transferencia de los fondos que se transfieren del Estado a la población, y la iglesia es en gran parte uno de los principales receptores de esa transferencia a partir de todo lo que son las obras en las cuales se recibe la población más vulnerable. Ahora, a mí lo que me llama la atención de esto, y bueno, es una pregunta porque capaz que se está haciendo, es un tema del que tanto se habla, del que hablamos con distintas teorías de distintos lugares. No hay forma de que nos pongamos de acuerdo en 5 cosas básicas, porque si no se empieza por el principio, esto no tiene solución. Y siempre la terminan pagando los que menos tienen. Esto que vos planteabas de que la riqueza el aumento de la riqueza no genera menor pobreza, aunque parezca paradójico, es un tema que es clave y es fundamental. Entonces, ¿de qué manera vos ves o visualizás la posibilidad de que realmente se acuerde entre todas las fuerzas, con la participación de distintos sectores también, un plan de 4, 5, 10 medidas que vayan poniendo en marcha esto que planteás, ¿no? Yo creo que es imprescindible, que hay que armar una especie de mesa de diálogo como se armó en su momento del 2001, o acuerdo económico-social, o el nombre que uno le quiera poner, para establecer por lo menos 3 criterios. Claro. El primero, todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria. La mitad de los chicos no terminan la escuela secundaria. Todos tienen que terminar la escuela secundaria aprendiendo con calidad. Eso no importa de qué partido es uno, todos tienen que terminar la escuela secundaria. Lo segundo es que no se puede vender droga en el barrio. O sea, que efectivamente que es una política de evitar. Claro. Porque hoy el que vende droga gana más, le va mejor, es uno más en el barrio. Claro. Lo tercero para mí, como mínimo, es que no se puede estar... Hoy, gran parte de los sectores pobres toman crédito al 150 o al 200%. Los revientan la cabeza tomando... No se puede dar crédito de eso. El Estado tiene que dar crédito al 5% anual para máquinas y herramientas. Si por lo menos esas 3 condiciones, que no importa de qué partido gobierna, los próximos 20 años, Argentina, hay que terminar la escuela secundaria, no hay que vender droga, no se puede reventar a la gente con el crédito. Si por lo menos eso se hiciera, se podría avanzar. Yo soy optimista, me parece que eso no es difícil de lograr, no hay quien esté en contra en términos generales. Hay que hacerlo. Quizás lo que falta es como liderazgo en Argentina, quien pueda convocar y ser creíble que convoca, pero hay que hacerlo. Yo lo que veo, lamentablemente, ¿no?, es que cuesta tanto que nos pongamos de acuerdo, porque claro, es una Argentina que todavía está dividida, ¿no? Hay una clara decisión entre un modo de pensamiento y otro modo de pensamiento, ¿no? Y la Iglesia, cuando ha llamado tantas veces al diálogo, se encuentra con esas dificultades, ¿no? Que lo ideológico todavía tiene peso, ¿no? Sí. Y no sé cuántos años más nos va a llevar, es decir, pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Quizás, no sé si un diálogo argentino o varios diálogos. Claro, claro. Pero justamente el cardenal Poli, cuando habló el 25 de mayo, habló de la necesidad del diálogo. Él no decía que volviéramos a una especie como de diálogo nacional, sino que a partir del diálogo, y quizás por sectores, claro, pero parece fundamental, pero da la sensación de que todavía la división es fuerte, ¿no? Que si uno afloja, le da el triunfo al otro políticamente. Claro, esto es un tema, ¿no? Es un tema difícil de resolver, ¿no? A mí me parece que muchas veces la política se ve como una facción. Gobierno yo y me toca a los míos ahora, viene otro, me corro, y no como lo que sería para mí una responsabilidad colectiva. El que tiene que gobernar, más allá de lo que le parezca, tiene una responsabilidad colectiva de gobernar para el conjunto. También la política tiene una mirada fundacional. Llegó alguien y dice, bueno, nunca se hizo nada, ahora que vengo yo, arrancamos. Tiene esa mirada fundacional que termina estando 6 meses, 8 meses para chocarse contra la realidad de que los que estaban antes algo habían hecho siempre. Lo que creo es que faltan como ciertos liderazgos morales en Argentina y la sensación de que uno quiere ponerle el sello a lo que hace y confrontar y no explicar hacia dónde está avanzando, sino contra el otro. Mi buen optimismo es que mi impresión es que los jóvenes, las nuevas generaciones no son tan así. Están como más acostumbrados a la cosa más dispersa, a poder juntarse y llegar a acuerdos.
para mí las nuevas generaciones, gremiales, empresarias, políticas, van camino a acordar más. Lo que hay que hacer es no pensar un gran plan estratégico, un gran acuerdo nacional, sino decir lo básico. Escuela secundaria, la quitamos la discusión política, que un grupo de especialistas lleven adelante esto y lo lleven adelante los próximos 15 años. O el tema de droga, todo. A mí me parece que estamos en condiciones. Falta tal vez un liderazgo más desprendido, pero yo creo que las nuevas generaciones son más dialoguistas que las que mayores. Lo pudimos comprobar en la Semana Social última, ¿no? Una gran afluencia de jóvenes, sobre todo jóvenes que provenían del área sindical, Claro. más que del área política. No digo que no existan en el área política, pero más había, y eso que, diríamos, en las cúpulas, los sindicatos muchos no se renuevan, pero parece que en la base sí está surgiendo gente con... Y está pasando mucho. Y en la política para mí también. Si uno dice, bueno, tal sindicalista hace tantos años que está, le parece que no hay nada, pero abajo está pasando mucho. Y yo creo que en el ámbito político también. A mí me parece que hay como una tentación de renovación, de poder tomar, de poder dialogar con otro, de no ir a aplastar al otro. Parece que la política fue construida en la Argentina en términos de aplastar, ocupar todos los espacios, y si gana otro, me corro y viene ese otro. A mí me parece que viene un cambio cultural importante. Lo que pasa es que tenemos 34% de pobreza, 1,5 millones de jóvenes excluidos, 35% de trabajo informal. O sea, 1 de cada 3 que trabajan no tiene obra social, no tiene recibo de sueldo, está complicado. O sea, es ahora que hay que resolver. No podemos esperar mucho tiempo más, porque la verdad los problemas son catastróficos y son ahora. Exactamente, sí. Bueno, después nos gustaría un poco también tu visión sobre la iglesia, que seguramente Pablo, que ha trabajado mucho en la iglesia, va a encabezar un poquito el segundo bloque, pero bueno, vamos a hacer una pausa ahora. El Papa Francisco dice que si das lo mejor de vos, el mundo será distinto. En el año de la misericordia, renovemos la esperanza. Colecta anual de Cáritas, 11 y 12 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827. Entra a www.congresoeucarístico.com e informate. Tucumán te espera del 16 al 19 de junio del 2016. Viví Espacio Joven. Podés inscribirte como congresista o como servidor. ¡Animate! Te estamos esperando. Sueñas de Argentina, este suelo, este amor. El 8 de junio a las 13 horas, donde estés, detene tu paso. Остановись. Detén tu paso y reza una oración por la paz. Каждый по своему обычаю. El Papa Francisco es un trabajador incansable por la paz en todo el mundo. Unámonos a él en oración. あなたの家族、仕事、地区と町で В среду, 8 июня, в 13 часов, Suma tu compromiso y tu oración por la paz en todo el mundo. Mete alarme en teléfono o bien en moto. Junto al Papa Francisco recemos un minuto por la paz. Arrancando este bloque me quedó una palabra y un concepto flotando, ¿no? Que es este tema del liderazgo moral. Y a veces se nos critica en la iglesia porque decimos cosas que parece que no son propias o que son imprudentes, pero la realidad es que nosotros desde la iglesia, por mandato,
tenemos que tratar de buscar la verdad y no podemos aceptar que los últimos sean los que tienen que esperar. Lo que viene pasando hoy es que siempre el último espera. Entonces, en estas cosas que parece que opinamos de política, entonces nos critican porque opinan de política, pues se meten en política, la realidad es que nosotros estamos, yo siempre lo cuento, en la iglesia no nos interesan los índices de pobreza. Nosotros tenemos embajadas, por decirlo de alguna forma, en lugares donde hay el 100% de pobres, porque son todos pobres. Entonces, nosotros tenemos un contacto vital con los últimos, y que se diga los últimos son los que tienen que esperar, la verdad que es algo que a nosotros nos incomoda en líneas generales y que por otra parte es lo que queremos tratar de evitar desde siempre estando presentes, ¿no? ¿Cómo fue que viste vos cuando tuviste tu paso por desarrollo social y por todo lo que recorres la provincia? ¿Cómo ves ese trabajo de la iglesia en la base, estando con lo poco que se puede, con los que no tienen nada? ¿Lo ves como algo provechoso? ¿Lo ves como algo que interfiere, como algo que se mezcla con la política? No, lo veo como algo imprescindible y que es casi lo único que está pasando en los sectores más pobres. Yo creo que el liderazgo moral tiene que ver con el que vive como dice. Eso, para mí el liderazgo moral es Francisco, sería alguien que vive de la manera que dice. Y yo veo muchísimos curas haciendo eso en la práctica, que es el tipo más querido del barrio, el que va, el que camina, el que lo hace, y que eso le da un valor moral para que los pibes, para que los que están en el barrio le crean. Claramente, para mí hay dos actores que hoy están sosteniendo la realidad argentina, que son en los barrios, son los curas y los maestros, que en muchos casos muy criticados ambos, pero el cura es el que está poniéndole el cuerpo, el que escucha, el que pone. El pibe que va y va a charlar con el cura se rescata y dice, bueno, me tengo que poner las pilas, a ver si empiezo ahora a hacer algo distinto. Y también los maestros, que tienen como muchas críticas muchas veces por lo que enseñan, por las dificultades, pero sigue siendo un ámbito de mucho respeto. Para mí la iglesia tiene un rol central porque conecta, a mi modo de ver, el acompañamiento social, el ponerse a ayudar a hacer una casa, el ponerse a ayudar a buscar trabajo, a tener algo cotidiano, con la cuestión más trascendente, con la cuestión que hace también al espíritu. Yo así nací, digo, yo soy un hombre de la iglesia que se formó con un cura al que admiraba y que salía a misionar con él porque lo admiraba, y muchísimos años después veo que es eso lo que pasa en muchos lugares de la iglesia. Y me parece que es la voz de los que no tienen voz, porque los más pobres no tienen voz, no tienen voz. Los trabajadores formales, los que tienen trabajo, tienen voz porque tienen sindicatos, tienen movilizaciones, tienen un lugar donde ir a reclamar. O sea, ¿qué piensan los camioneros, o los docentes, o los metalúrgicos? Bueno, los más pobres no tienen voz. La voz es la maestra, la voz es el cura, y en eso tienen como un rol central. Y a mí algo que siempre me molesta es el que dice, pobre hubo siempre, o sea, que digo, pueden esperar, porque pobre hubo siempre, finalmente. Eso es una forma de estar pensando en otra cosa. Pero para mí la iglesia está cumpliendo un rol central y le está dando una identidad, un valor, el sentirse parte de algo a mucha gente que se siente afuera de todo. Sí, esto de los pobres pueden esperar, nosotros no podemos aceptar ni decirlo en realidad. El que dice el pobre puede ser el último nunca fue último. Absolutamente. Claro. Bueno, por eso, exacto. No tuvo ni se le pasó por la cabeza ser último. El que pasa una noche en el frío y dice que se pueden pasar 100 noches en el frío, no pasó frío. Absolutamente. Porque si hubiera pasado frío de verdad, no acepta ni una noche más. Entonces, a veces esto que se lee como una intromisión en la política de parte de la iglesia, es que nosotros estamos llamados a estar con esos últimos y a estar hoy de una manera efectiva. No porque nos parece o porque creemos que es lo que corresponde, sino porque es la propuesta de Jesús que tenemos que encarnar, ¿no? Claro, pero la manera efectiva yo creo que es ayudando a mejorar la vivienda, ayudando a conseguir trabajo y darles voz, darles visibilidad, porque en la Argentina los sectores pobres no se ven. Y no se ven por muchas razones. Una importante es que por la infraestructura está metida dentro de los barrios. La gente, en general en América Latina, los pobres viven en los morros, viven arriba y el hospital está en el centro de la ciudad. La gente se cruza toda la ciudad. El que no ve pobreza en Río de Janeiro, pues no levanta la cabeza, o en Santiago de Chile. En Argentina no es así, porque la escuela está dentro del barrio, el centro comunitario, la atención de salud está dentro del barrio, entonces la gente se mueve menos. Entonces mucha gente puede vivir permanentemente entendiendo que casi no hay pobreza en Argentina. Un extranjero que viene y está por los centros urbanos de Argentina se va a ir con la idea de que hay poca pobreza. No le va a pasar lo mismo en San Pablo o en Santiago de Chile.
Por eso yo creo que es tan importante acompañar como darle visibilidad, darle voz. Y a mí me parece que la Iglesia hace un rol central y que naturalmente tiende a tensionar con el poder establecido porque le está dando voz a los que quieren emerger. Sí, siempre que nosotros hemos hablado de los pobres, siempre los buenos se molestan, ¿no? Es decir, siempre se han molestado. En fin, yo en esto tengo bastantes llamados telefónicos que he recibido en mi vida por esa razón, ¿no? Y sin embargo, es como decís vos, exactamente, que además creo que esto es lo que le ha dado la Iglesia a lo largo de todos estos últimos 30, 40 años, una cierta autoridad moral, porque nosotros salimos de una década muy brava, como fue la década del 70, salimos mal, y a lo largo del tiempo esta opción por los pobres, que en un momento era ideológica en la Iglesia, dejó de ser ideológica, y es una opción que tienen desde el Papa, los obispos, los curas, es decir, como una identidad, ¿no? También porque a veces la gente identifica como que los únicos curas buenos son los curas villeros. Claro. Pero en general los curas, incluso los curas que están en los barrios un poquito más acomodados, siempre tienen actitudes solidarias y llevan a esa feligresía una cierta solidaridad con aquellos que están en situaciones más complejas, ¿no? Y miran para abajo. A mí me parece que solo puede ayudar al que le duele la pobreza. Yo me enganché mucho con la Iglesia de chico porque me gustaba el fútbol. Iba a jugar al fútbol y se jugábamos en la parroquia. Y en un momento el cura empezó a misionar y empecé a conocer cerca de mi casa lugares que eran tremendos de pobreza y que no lo podía creer. Y eso realmente me fue doliendo, a mí me fue como dando como una misión en la vida. Yo creo que justamente la única forma de empoderar, de darle visibilidad a alguien, es que uno sienta que tiene una misión y le duela. Y es eso lo que muestra la Iglesia, sea en una villa muy extrema, sea en una comunidad rica, donde siempre hay un barrio del otro lado de la vía que está más complicado. Y eso está dado a conflictuar con alguien porque es tratar de cambiar el status quo, es tratar de mover a los que tienen menos para que tengan más, y eso es cambiar el status quo. Pero me parece que además lo que hay en los sectores más pobres, además de todo, es una búsqueda de valores. Yo creo que en la Argentina predominan los valores, que los más pobres y muchos de los más ricos tienen valores. El problema es que el que va por el costado le va mejor. Yo creo que hay como una cosa esquizofrénica que tenemos todos, que todos tenemos valores, pero la verdad es que el que rompe las reglas le va mejor. Yo estoy convencido que cuando hay situaciones críticas, el padre que va a saquear vuelve a su casa en un fin de año de conflicto, de saqueo, y le dice al hijo, estudiá, ponete las pilas, haz las cosas bien. Lo que pasa es que piensa ese, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Entonces, todos tenemos como una tensión entre los valores que tenemos y lo que sucede en la práctica. Y ahí es donde hay que achicar esa distancia. Hay quienes piensan de una manera un poco pesimista que hemos perdido los valores. Es decir, quizá ha habido una pérdida genérica de valores y que todos aquellos que van por el costado, como le va bien, es decir, han ido como imponiendo una visión moral, una visión ética que es antiética, por decir así, ¿no? A mí me parece muy importante esto que vos rescates de que verdaderamente existen los valores, ¿no? Yo coincido en esta visión. Para mí incluso muchos de los hechos de violencia tienen que ver con eso. El padre que lo convocan de la escuela y va y termina confrontando con la maestra, en el fondo le está diciendo, ayúdame a ver qué hago con mi hijo, cómo lo hago. Hay un pedido de ayuda de mucha gente. No, y además, por ejemplo, el padre ese que se pelea con la maestra tiene publicidad, pero el gran porcentaje de los padres está en coincidencia con la maestra. Yo lo veo, por ejemplo, en el Colegio de la Cava es impresionante cuando se hacen reuniones de padres, el número de padres que asisten, el porcentaje es mayor que en otros colegios de clase media, ¿no es cierto? Es decir, hay un real interés en los padres que el chico vaya adelante. Que levante. No, en la Argentina yo estoy convencido que predominan los valores y predomina la buena gente. Hay un tema de esto de que el que va por el costado va mejor, y hay un tema muchas veces de bajar los brazos, del que le da y se complica. Por eso es tan importante generar como otros esquemas económicos, porque realmente el que trabaja, estudia y se esfuerza, si vuelve al barrio, el que vende droga gana más, se plantea, ¿qué hago? El pibe que labura y estudia, hace todo bien, se revienta, llega a las 7 de la tarde, 8 del colectivo, baja y va caminando a la casa y pasa por la puerta del que vende droga y dice, yo estoy laburando todo el día y estos tipos en pocos días hacen la misma plata que yo en todo el mes. Eso va tensionando. Por eso
Para mí se trata de valores, de ejemplo y de cortar los caminos alternativos, de cortar la venta de droga, por ejemplo. Ambas cosas hay que hacer a la vez, creo yo. Sí, y de modelos que van más allá del que vende droga, ¿no? Porque todo esto que estamos viviendo en estos últimos tiempos, a donde con mayor grado de veracidad o no se van ventilando cuestiones relacionadas a la gestión pública, a los políticos, realmente son cosas que desaniman mucho. Yo la vez pasada estaba charlando con uno de mis hijos, charlando del tema de la responsabilidad, del estudio, de la necesidad y estaban pasando las casas que aparecían de un señor, claro. Y seguían apareciendo casas mientras charlábamos y empezamos la charla con 90 y terminamos la charla con 150. Entonces mi hijo me miraba como diciendo, bueno, ya está, papá, ya, explícamelo del estudio. Entonces, claro, no es solamente el detalle del barrio, sino que hay toda una sensación general, en todos los niveles, de que la colectora es mejor. Sí. Sí. Pero ahí, digo, yo lo que intento es, la buena gente tiene que participar, tiene que meterse, sea en la política, sea en la cooperadora de la escuela, sea en la sociedad de fomento, sea donde sea, pero cuando los buenos se retiran, quedan los vivos y los inescrupulosos. Yo estuve mucho tiempo en el gobierno y manejé un presupuesto muy grande durante 7 años. Y de entrada me hice esta idea, yo tengo convicciones religiosas, personales, pero además de eso, a mí me conviene ser honesto, porque mi capital es mi nombre y yo no quiero que nadie hable mal de mí y tengo que cuidar mi nombre. O sea, no es solo un tema de valores y de ética, es un tema hasta de conveniencia. Sí, entonces, el buen médico del barrio, si quiere meterse, tiene que hacerlo sabiendo que está cuidando su nombre, el médico o el que fuera. Si la buena gente que tiene un nombre para cuidar, que es la mayoría de la Argentina, se mete, las cosas cambian, se meta donde le parezca, no necesariamente en la política, donde sienta que tiene algún lugar. Yo diría que con esta frase podemos cerrar, ¿eh? La buena gente es la que tiene que meterse. Muchas gracias. Gracias, Daniela.